Vamos a ver un poquito de lo que respondieron los 4 tipos de aditivos que conocen. Espera un poquito, te bajo acá. Mirá. Me sorprendió un poquito porque en realidad como el que más se utiliza o se escucha es el superplastificante, el que más se usa en obra. Pero está bien, fraguado seguramente como acelerador o como retardador, si se fijan, la palabra que más usó es de acelerador de Fraude, ¿sí? El aire como incorporador, entiendo que como incorporador. El plastificante también es bastante mencionado, ¿sí? Después algunos escribieron directamente por su denominación, los policarboxilatos, ¿sí? Los copolímeros, eso seguramente con respecto a lo que se vio en los videos, en el video del ingeniero Valverde, que está muy bien. Eso en definitiva son dispersantes. Pero bueno, lo importante es que más o menos ya tenemos ideas cuáles son los aditivos que se conocen, ¿sí? Algunos inclusive pusieron algunas marcas, como el Cicamen. Segunda pregunta, lo que más respondieron es la característica a cual modifica la resistencia, el agua, que es muy importante, el fraguado, que también se modifica, muy bien la trabajabilidad, ¿sí? La fluidez, respondieron unos cuantos, la durabilidad también fue bastante respondida, retardar, acelerar. Bueno, me interesa lo del agua, la trabajabilidad que es muy importante, resistencia, fraguado con respecto al aislado, está muy bien. Segregación, bien. Eh, Estas palabras las podríamos haber sacado porque en definitiva no dicen nada. Lo que es aumentar, inicial, entiendo que está hablando de resistencia y capaz de, bueno, manejabilidad también es importante acá, fluidez. Esos son los conceptos que son interesantes que ustedes los tengan. Hidratación también. Eh, Bien, bastante bien la respuesta. La verdad que, o sea, son los términos que más se utilizan cuando uno habla de aditivos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es lo que más le quedó del video de la ingeniera? ¿Qué es lo que más entendió? ¿Quién se anima? ¿Cómo evolucionaron a lo largo del tiempo? Me parece a mí. Los De plastificantes. vuelta, repetimos. ¿El plastificante cómo? ¿Cómo el plastificante evolucionó a lo largo de estos últimos años, digamos, el siglo pasado hasta hoy en día, digamos? ¿Cómo fue evolucionando? Exactamente. Para que ustedes se den una idea, es junto con las adiciones, con el tema que vimos la semana pasada de cementos y adiciones, estos dos temas son, digamos, los productos que más vienen evolucionando en el mercado y que más se están estudiando. Sin duda son ambos productos lo que las empresas, que ahora después les voy a pasar los links para que vayan entrando y vayan viendo qué productos son los productos de esta empresa, apaguen los micrófonos si no lo tienen habilitado. Eh, ¿Qué pasa? Un segundito. Estoy viendo lo que escribieron. Sí, en definitiva, lo que más importa acá es justamente la evolución que están teniendo estos aditivos. Y es muy importante la compatibilidad que tienen los aditivos con respecto a los tipos de cemento que uno usa. Es muy importante ir probando, ¿sí? Hacer pruebas. No es cuestión de decir, bueno, yo elijo un aditivo, marca Sika, o Grace, o Prot, o Procred, o no sé, Roseme, hay varias marcas, o Mapei, pero no necesariamente la elección de un aditivo lo coloco en mi mezcla y va a funcionar perfectamente como dice la hoja técnica.
tengo que hacer pruebas, y esas pruebas no las tengo que hacer en la obra ya cuando estoy trabajando, sino que tengo que tomarme un tiempo para hacer las pruebas previamente. Tengo que tener tiempo, ¿sí?, para probar el hormigón, la dosificación del hormigón que voy a utilizar. Porque usualmente todas estas pruebas, el tiempo en el cual el hormigón desarrolla la resistencia, que puedo empezar a ensayarlo a los 7 días, algunos a los 3 días, como para tener una idea, pero en realidad a los 28 días es cuando voy a tener una resistencia más o menos acercada, salvo que use cementos con adiciones puzolánicas o cementos compuestos puzolánicos, que, acuérdense, la resistencia se desarrolla con mayor cantidad de días, ¿sí? Aproximadamente a los 56 días. Entonces tengo que prever, cuando estoy en obra, cuando voy a estar en una obra, tener bastante tiempo antes de iniciar la obra. Usualmente una obra comienza con un replanteamiento de suelo, y eso me da tiempo como para yo poder hacer la dosificación de la obra una vez que está adjudicada y que inicia la obra, ¿sí? Pero es muy importante que tengamos en cuenta, con respecto al hormigón, todas las pruebas que tengo que realizar antes, ¿sí? Nosotros en la próxima clase vamos a empezar a ver el tema de dosificación de hormigón, pero esto, antes de cerrarlo, lo que me interesa es que tengan en claro, para cuando estén en obra, sean de la parte de la inspección o de la parte de las empresas contratistas, el tiempo que tienen que tener previamente a iniciar los trabajos. O sea, previamente lo primero que tengo que hacer es establecer los materiales con los que voy a trabajar, ¿sí? Agregados. Bueno, los agregados, hacer los ensayos que ya vimos. Respecto al cemento, elegir el cemento que tengo, digamos, comercialmente tengo más cerca y que cumple con las características de la obra en la cual voy a trabajar. Respecto a los aditivos, también, ver qué aditivo voy a usar, por ejemplo, si tengo distancia de traslado muy largo, ¿sí? O siempre voy a necesitar un fluidificante al pie de la obra, al lado del mixer, antes de tirar el hormigón. Por las dudas, se demore por alguna razón, se aflojó el encofrado, o se demoró, se le pinchó una rueda al mixer, no sé, puede haber tantos problemas que ocurren, que son inesperados, y por lo cual se pierde la trabajabilidad de la mezcla con el traslado desde que salió de la planta dosificadora hasta que llega al pie de obra. Entonces, todo ese tiempo usualmente se pierde trabajabilidad y yo tengo que recuperarlo antes de tirar el hormigón, siempre teniendo en cuenta que no puedo agregar agua a la mezcla, ¿sí? Acá, si bien, en la siguiente pregunta, si bien pusieron agua acá, eh, por ahí, bueno, no está la relación agua-cemento, por ahí es un concepto que todavía no lo hemos hablado mucho, pero bueno, acá está cemento, economía. Por ahí la relación agua-cemento A/C, esa relación para nosotros es fundamental en el hormigón, ¿sí? Entonces yo no puedo incorporar agua para lograr mejorar la trabajabilidad, ¿sí? Para hacer más fluida la mezcla al pie de la obra. Es un error gravísimo porque eso afecta a todas las propiedades con las cuales yo inicialmente, y genera un montón de otros problemas que ya algunos los mencionamos. Entonces, sí o sí tengo que tener un fluidificante, o superfluidificante, al pie de la obra. Ese sí o sí lo tengo que tener. Por ahí el acelerador de Fraude es bastante complicado el tema del acelerador de Fraude, porque hay algunos aceleradores, si tienen muchos cloruros, pueden llegar a producir la corrosión de las armaduras. Entonces después les voy a mostrar algunos pliegos directamente que prohíben la utilización de aceleradores de Fraude con mayor porcentaje de cloruro. Si lo leyeron a eso, ¿alguien lo leyó? ¿Pueden contestar? ¿Nadie? ¿Me están escuchando? Profe, ¿podría repetir la última parte que no se lo escuchó bien? Bueno, el tema de los aceleradores de Fraude, o los acelerantes. Los acelerantes tienen que tener en cuenta que son en base a cloruros. Y ese tipo de acelerante, que recuerden que me sirve, por ejemplo, para ganar tiempo en la obra, poder poder desencofrar y habilitar el uso del encofrado en nuevas etapas, y
ganar tiempo, que el tiempo, acuérdense que es dinero. Entonces los aceleradores en muchos pliegos de especificaciones están, digamos, prohibidos según el porcentaje de cloruro que tenga en su conformación, ¿sí? Así que el uso de los aceleradores de Frawley, digamos, hay que tener ciertas atenciones, porque si tienen cloruros pueden llegar a producir corrosión de las armaduras. ¿Vamos? No sé si lo leyeron a eso con respecto a los acelerantes. ¿Lo leyó alguien? ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, ese sí es uno de los temas por ahí que más hizo hincapié la ingeniera, el tema de la evolución, y también ella hizo hincapié, que lo dice al principio del video, a que, digamos, inicialmente no sabía muy bien cómo era la relación o qué era lo que producía cada uno de los aditivos en la mezcla para provocar el tremendo efecto que produce. Ustedes se dan cuenta que la cantidad que se incorpora, la cantidad de producto que se incorpora en la mezcla realmente es muy poco para la variabilidad que produce en los resultados, tanto del hormigón fresco como del hormigón endurecido. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, la verdad que el efecto es muy importante. También tienen que saber que es muy importante los valores que tienen estos aditivos, son bastante caros. Así que es muy importante tener certeza del buen uso del plastificante. Le hago una pregunta, ¿cómo se incorporan los aditivos, por ejemplo, en un mixer? ¿A través de qué? A través de la tolva, ¿puede ser? ¿Junto con qué? ¿Con qué otro componente? En sí, los aditivos están en las plantas modernas, digamos, la mayoría de las plantas actuales, las plantas dosadoras me refiero, tienen una parte que es para dosificar justamente los aditivos. Ya vienen diseñadas con una cuba especial que dosifica con un dosificador, un caudalímetro, que en función de la cantidad de material que voy colocando me da o habilita una válvula el paso de cierta cantidad, con un caudalímetro, una cierta cantidad de aditivo. Pero la mayoría vienen líquidos, ¿sí? Son bastante viscosos. Y para reconocerlos, porque también ese es un problema, son todos bastante oscuros los colores, parecen como una miel, una densidad particular, ahí, pueden ir capturando esos códigos QR que les subí ahí. Fíjense y de paso me dicen si funciona o no, bueno, no llegué a probarlos. Entiendo que sí, probé uno, los otros no. Se refieren a distintas marcas y específicamente los productos relativos a los aditivos, marcas de industrias químicas para la construcción y la producción de aditivos para hormigón, ¿sí? Entonces ahí pueden ver la cantidad de aditivos que tienen cada una de estas marcas, ¿sí? Para las distintas propiedades que quiero modificar, las propiedades que ustedes nombraron, ¿sí? Les decía que tienen, en su mayoría, son productos parecidos a una melaza, con un olor particular, ¿sí? Cada uno tiene un olor particular, justamente para no confundirse. Más o menos como el tema de los combustibles, que tengo, por ejemplo, la nafta tiene distinto olor y distinto color que el diésel. Bueno, para que no se confundan, porque si no, realmente pudiera llegar a tener bastantes problemas. Existe la incompatibilidad de los distintos tipos de aditivos. Usualmente, las marcas no conviene, cuando uno hace una dosificación con aditivos, por ejemplo, un plastificante,
que tiene la característica de actuar por más tiempo, por ejemplo, que un fluidificante que tiene un tiempo reducido, ¿sí? No conviene utilizar un plastificante y en obra un superfluidificante de otra marca. Solamente ya en la mezcla de aditivos de distintas marcas, ¿sí? Eso es bastante importante que lo tengan en claro. Conviene utilizar la misma marca de aditivos y no mezclar distintas marcas, y siempre recuerden de hacer pastones de pruebas de probetas, o sea, una mezcla hecha con una perita en el laboratorio, y probar que funcione tal como estaba previsto, ¿sí? Primero en laboratorio hacemos las pruebas, luego hacemos un pastón de un mixer de 6 metros o 5 metros, lo usamos, puede ser para utilizarlo como hormigón de limpieza, para no desperdiciarlo, pero lo probamos en planta porque no siempre el desarrollo en laboratorio se puede llegar a reproducir en una planta. Porque la planta tiene que estar, como todo el instrumental de laboratorio, perfectamente calibrado, ¿sí? La planta también puede llegar a estar descalibrada. Por eso tengo que sí o sí reproducir lo que consigo en el laboratorio, reproducirlo exactamente o lo más cercanamente posible en la planta, en la realidad, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Necesito que respondan. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, eso es muy importante, ¿eh? No se olviden, les digo porque usualmente pasa esto, experiencia personal, y no dudo de que debe ser así en todos lados, o la mayoría de las empresas. Dicen, bueno, se ganó la obra, vamos a arrancar, se arranca el movimiento de suelo, todo sigue normal, y de repente dicen, bueno, vamos a arrancar con el hormigón. Arrancan con el hormigón, llaman a una planta elaboradora y le dicen, necesito H30. Y ni saben qué dosificación tiene, ni qué uso es el que necesitan ustedes. Obviamente, por ahí, para una construcción de una vivienda de 2 plantas, no es necesario todo este tipo de... básicamente, digamos, lo que son obras de infraestructura, volúmenes son importantes, o por ahí no necesariamente tienen que ser volúmenes importantes de hormigón, sino necesariamente obras particulares en las cuales tengo condiciones de exposición particulares que hacen necesario predosificar la mezcla y hacer pruebas previas, ¿sí? Si yo voy a tirar para una vivienda, para hacer losa, columna, que después va todo revestido, y es una carga normal, en un lugar normal, no necesito hacer todas estas pruebas. ¿Se entiende? Directamente compro y sí verifico, hago las probetas para verificar de que el hormigón que la planta elaboradora me provee sea realmente la que yo estoy necesitando y la que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Todo esto es, o sea, estas precauciones previas y demás son para obras de infraestructura importantes, de relevancia, con volúmenes de hormigón importantes, donde, por ejemplo, yo tengo una planta de hormigón in situ en el lugar, ¿sí? O no necesariamente la tengo en el lugar, pero voy a necesitar un volumen importante y voy a tener condiciones de obra muy importantes. Muchas veces el pliego lo especifica, que sería lo ideal, que el pliego especifique que antes inclusive, 60 días previo a iniciar cualquier trabajo de hormigón estructural, se presente a la inspección los resultados de ensayo de aptitud de la dosificación de la mezcla que se va a utilizar, de la mezcla de hormigón que se va a utilizar para tal estructura. ¿Se entiende? Eso se puede pedir. Si el pliego no lo especifica, se puede pedir a través de la documentación de obra, siendo inspector con una orden de servicio hacia la contratista. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí, Bueno, ¿tienen alguna duda? profe, Bien. por ejemplo, en la transferencia del mixer a la motobomba, ¿puede ser? En el edificio de grande altura, ¿se utiliza Sí, aditivo? sí, por supuesto, se utilizan.
Se utilizan superplastificantes de alto rango. Vean que O hay de sea, distinto rango, de bajo es para la rango, de fluidez en medio. la cañería. Exactamente, para la fluidez. Sí o sí, si yo he hecho, o sea, si yo voy a colar hormigón bombeado, se necesita que esté con una fluidez mayor a 15 de asentamiento, lo cual es bastante, ¿sí? Si yo hago hormigón bombeable, usualmente tengo que tener un hormigón con una fluidez mayor a 15 centímetros, ¿sí? Ah, ok. Es fundamental, si yo hago un hormigón bombeable, digamos, sí o sí, tener al pie de obra, al lado de la bomba, bidones ya, digamos, premarcados con las dosificaciones que voy a necesitar para, y se verifica previo a la colocación del hormigón a la bomba, se verifica el asentamiento al pie de bomba, se llama, ¿sí? Antes de bombearlo. Yo no puedo tirar el hormigón sin verificar de que el asentamiento sea fluido o muy fluido. ¿Se entiende? Porque si no se me puede llegar a trabar la bomba, cuál sería el peor problema que me puedo llegar a tener en la colocación de un hormigón. Imagínense el problema que puede llegar a tener. La imagen esa del mixer con el hormigón fraguado, endurecido, picándolo, es relativamente sencillo a lo que me puede llegar a pasar con una bomba de hormigón, por ejemplo, una bomba telescópica. Imagínense lo que es eso. Fortuna puede llegar a salir. Es muy buena la pregunta. Aprovechen a preguntar. Pregunto yo. Si tengo que hacer una obra en el sur de la Argentina, ¿sí? ¿Qué tipo de aditivo le coloco? Incorporador de Incorporador aire. de aire. Sí, incorporador de aire. Bien. Y si lo tengo que hacer, ¿qué recaudo tengo que tomar si lo voy a hacer, por ejemplo, en el norte del país? ¿Cuál puedo tomar? ¿Cuál puedo utilizar ahí? Y pero ¿qué problemas puedo llegar a tener ahí? Puedo poner un retardante, un plastificante, porque ahí el problema en realidad es que la temperatura hace que el proceso de fragüe se acelere, ¿sí? Y pierda trabajabilidad de la mezcla. Entonces ahí, Humedad, por profesor, la eso, humedad. pierdo humedad. Exacto, la pierdo la humedad. Entonces yo lo que necesito es justamente, la pierdo la humedad superficial, justamente por el viento seco, las altas temperaturas. Entonces ahí yo lo que necesito es mantener la trabajabilidad, por ejemplo, con un plastificante. O bien un retardante de fragüe, ¿sí? Pero sobre todo el plastificante, más que el retardante de fragüe. O bien ver ¿Y para qué combinar diferencia hay ambos, entre ¿no? ¿Cómo? qué dif- Usualmente lo que se utiliza, la diferencia principal es que uno lo que hace es mantenerme la trabajabilidad en el tiempo. Y en el otro no afecta tanto la trabajabilidad, no reduce la relación agua-cemento, me estoy refiriendo al retardador de fragüe, sino que lo que hace es justamente retardar la, el proceso, digamos, de cementación de la mezcla, ¿sí? El otro me reduce la relación agua-cemento, lo cual me favorece la resistencia a futuro y me mantiene la trabajabilidad de la mezcla en el tiempo, ¿sí? Por eso es preferible, más que el retardador, el plastificante. Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que, les hago yo una pregunta, ¿cómo se les ocurre si yo tengo acá en Paraná que tirar un hormigón, por ejemplo, en Sauce Montrul, o un poquito más lejos, en el Empalme, o la zona de La Picada, por ejemplo, en La Picada? ¿Qué colocarían ahí?
Un retardador, puede ser. Y no, un plastificante. El retardador también lo puedo poner, pero me conviene más el plastificante por lo que acabo de decir. Tiene más propiedades. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema ahí? La distancia de transporte, el tiempo que se demora. ¿Sí? ¿Cómo hago una prueba de un plastificante? ¿Cómo lo harían? Y probás que mantengas la trabajabilidad en el tiempo que estimás que va a durar el transporte. Exactamente. Lo que hago es calcular la velocidad en la que va a ir el mixer, cargado, obviamente. El mixer cargado, más o menos el tiempo que se va a demorar. Ese tiempo en el laboratorio preparo la mezcla con una dosificación baja para que funcione el plastificante. Acuérdense que todo tiene que ver con los costos. Entonces no me conviene tirar un plastificante, mucho plastificante, si yo puedo ajustar al tiempo que realmente necesito. ¿Se entiende? Y voy probando, hago el pastón y voy probando la trabajabilidad, o sea, voy haciendo el cono de agua, viendo la consistencia y controlando cómo va evolucionando esa consistencia. Por ejemplo, que se demore 30 minutos. Entonces voy controlando los primeros 5 minutos qué asentamiento, enseguida, qué asentamiento tengo, a los 5 minutos cómo va bajando, a los 10, a los 15, o cada 10 minutos, y lo hago varias veces. Entonces ahí me aseguro cómo va a funcionar. Si veo que llega con una consistencia menor a la que yo necesitaba, o sea, me refiero a muy duro, digamos, si lo puedo manejar con un superfluidificante al pie de obra. Si no, incorporo más cantidad de plastificante y veo con qué asentamiento llego a la obra y si lo puedo mantener con un superfluidificante al pie de obra. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver los resultados del... Bien. Vamos a ver los resultados del Sócrates. Un documento en papel, y le voy a sacar una foto y le voy a pasar por WhatsApp. Pero bueno, lo que quiero que vean es que, digamos, hay una variedad muy grande, pero casi todas las empresas trabajan sobre la misma cantidad de aditivos y van evolucionando cada una. Recuerden de hacer los pastones, es fundamental verificarlo, más allá de decir uso este o tal o cual, verificar con pruebas en laboratorio. Y todo eso tengan en cuenta de que lleva tiempo, ¿sí? Y muchas veces hay que volver a hacerlo. Entonces lleva bastante tiempo que tienen que preverlo cuando están en una obra, ¿sí? Bueno, vamos a ver los resultados del Socrative de hoy. Anduvieron bastante bien, está claro de que este es el más grueso, ¿sí? Esta es la curva A de agregado total. Esta es la curva B y la primera es la curva C, que es la que tiene más finos, ¿sí? Así que bastante bien. El agua asegura que es apta, bien, o sea que era falso. El cemento Portland, acá respondieron bastante bien, tenían que responder entre la B y la C, ¿sí? Es un material inorgánico, finamente dividido, que amasado con agua forma la pasta. Hidráulico, obtenido como producto en una fábrica. Muy bien. La cuarta, dentro de la composición mineralógica del cemento encontramos el silicato tricálcico, el bicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Es verdadero. No sé por qué pusieron falso. Profe, ¿no eran 5 ahí?
¿Cómo? No falta uno más ahí. O de dentro. Sí, falta el yeso. Bueno, Ah, no bueno. está mal, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Estos materiales se encuentran. Falta el yeso. La hidratación de los silicatos presenta estados bien definidos. ¿Sí? Dilución, esto lo habíamos visto también, dilución, durmiente, la aceleración, desaceleración y estado estacionario. Esto con respecto a los silicatos, ¿sí? Las adiciones denominadas pulverúsculo, enfriamiento después de cenizas. Las cenizas ya están frías, digamos, ¿sí? Es falso. Las normas IRAN referidas al uso de cemento son las 50.000, las 50.001 y las 50.002. Es verdadero. Según la norma IRAN 50.000, algunos de los requisitos que deben cumplir son finura, tiempo de fraguado, contracción por secado, constancia de volumen, resistencia a la compresión. Hay 2 respuestas correctas y están bastante bien. Los cementos CP30 y CP40 se expresa con el número de resistencia mecánica exigida a los 28 días. Es falso, porque la resistencia máxima de esta es la mínima exigida. ¿Ok? Fíjense, siempre, Diana, colocamos nosotros la palabra clave, digamos, que tienen que fijarse justamente. No es la máxima, es la mínima exigida. Esto está bastante bien. Con no existe, ¿eh? ¿Quién es con? No existe con. C-O-N. ¿Y este? C-P-V. Bueno, tampoco existe. No recuerdo. Pero en general están bien las denominaciones. Esto, muy probablemente, lo que tienen que acordarse ustedes es que cada una de estas denominaciones, qué características tiene, ¿sí? Y sobre qué influye qué características tiene el cemento y sobre qué propiedades influye, ¿sí? Eso es lo que me interesa, que sepan. La incorporación de aditivos químicos puede modificar las propiedades del hormigón en estado fresco y endurecido, es verdadero. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Profe, en la pregunta 9, la resistencia mecánica, ¿no? ¿Siempre la mínima también en el hormigón, cuando pido un H20, un H25, o es diferente? Sí, sí, es la mínima. Ya vamos a ver la parte de hormigón endurecido y ahí se especifica bien qué tipo de resistencia, porque existen, aunque parezca mentira, varios tipos de resistencia. Está la resistencia de diseño, la